Bien, tenemos el siguiente problema en el cual nos dicen, la verdad es un enunciado que es más extenso, pero yo lo resumí un poco. Nos dicen que A y B son números reales, esto se puede anotar así, de que A y B pertenecen, este símbolo significa pertenece, a los números reales. Y números reales se denota así con una R comúnmente con dos rayitas ahí. Después nos dicen que A, gato, B, es igual a la parte decimal de esta operación de acá. Es decir, que esta es una operación que nos dan y esta operación consiste en hacer esto. Y luego tenemos A y B, con este simbolito, es igual a la parte entera de A por B. Que también nos dice que esta es una operación que tenemos que hacerle, que consiste en multiplicar A y B y quedarnos con la parte entera. Y delante se me puede decir de que al hacer la operación gato, hacemos esta parte y luego nos quedamos con la parte decimal. ¿Sí? Simplemente nos dicen que son operaciones que tenemos que seguir. Entonces nos preguntan cuánto es esto. ¿Sí? ¿Cuánto es todo este cacho de acá? Entonces, como vemos, tenemos las dos operaciones que nos dicen acá. El gato, que está acá, y el i, que es este símbolo acá. Pero nosotros vemos que está el i con el 2,2 y está con todo esto. Entonces saldría conveniente primero hacer todo esto para saber cuánto nos da y luego seguir con la operación. Entonces, tenemos esto. El primer problema sería enfrentarnos con esto. 12,3, gato, 6,1. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que hagamos esta operación de a más b dividido en 5. ¿Cuál es nuestro a y cuál es nuestro b? Para este caso, esto sería nuestro a. Y esto sería nuestro b. Sigamos este orden que nos dice acá. Primero hagamos esta operación de a más b dividido en 5. Entonces tenemos 12,3 más b, que sería el 6,1, y lo dividimos en 5. Entonces sale conveniente primero saber cuánto es la suma de arriba, ¿cierto? La puedo hacer por acá abajito mientras. 12,3 y 6,1. Recuerden que cuando sumamos decimales tenemos que alinear la coma. Entonces aquí sumamos, se ve fácil, 6 y 2 son 8, y aquí bajamos el 1 y alineamos la coma con los demás números. Entonces esto nos da 18,4. Lo podemos borrar. Entonces vimos que nos dio 18,4 dividido en 5. Bueno, ahora nos dicen que tenemos que hacer esta división y nosotros nos vamos a quedar solamente con la parte decimal. Entonces, para hacer esta operación, se van a hacer de dos formas. Yo lo veo una más natural que la otra. Una opción sería hacer tal cual la división, ¿cierto? 18,4 dividido en 5 y ahí la hacen ustedes a mano. Pero yo voy a multiplicar por 2 acá para que nos quede un 10 abajo y de esa forma vamos a sacar al tiro el decimal porque dividir por 10 es sencillo con respecto a correr la coma. Entonces vamos a ver 18,4 por 2, eso sería el doble de, lo voy a anotar acá abajo, el doble de 4 es 8 y el doble de 18 sería 36, si mal no recuerdo. Sí, está bien. Y abajo nos queda dividido en 10. ¿Y por qué lo quise hacer de esta forma? Porque al dividir por 10 nosotros corremos la coma un espacio simplemente. ¿Sí? Entonces esto va a ser 3,68. Reitero, si ustedes quisieran hacerlo de la forma que ya estaba acá, 18,4 dividido en 5, es completamente válido, les tiene que dar el mismo resultado. Solo que yo lo vi un poco más natural, multiplicarlo por 2 acá para que nos quede un 10. Entonces es más fácil hacer la división por 10, me parece, bajo mi punto de vista. Pero si no, pueden hacer esto mismo, debería darle 3,68. Entonces nosotros tenemos el 3,68 y nos dice que solamente nos quedemos con la parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal de acá? El 68, pero no es solamente el 68 porque tenemos que anotarlo en forma decimal, que es 0,68, ¿cierto? Porque la parte entera es el 3 y la parte decimal sería el 0,68. Porque si yo sumo la parte entera más la parte decimal, si yo tengo acá 3 más 0,68, nos va a dar el número, ¿cierto? Que es 3,68. Parte entera y la parte decimal.
Y nos dicen a nosotros que solamente nos quedemos con la parte decimal, lo tenemos acá arriba. Entonces este resultado, 12,3 gato 6,1 va a ser 0,68. Entonces ahora podemos reemplazarlo acá. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un asterisco para decir que continuamos acá. Entonces ahora tenemos el 0,68 y 2,2. Y ahora tenemos que resolver esto. ¿Sí? Recuerden que todo este paréntesis nos dio este 0,68 de acá. Entonces ahora, ¿cómo continuamos? Tenemos la operación y. Y dice a la operación y haga lo siguiente. Haga el producto de A y B. Recordar acá nuestro A y nuestro B. Haga el producto entre ellos. Y aquí se queda con la parte entera. ¿Sí? Delante lo quedamos con la parte decimal. Entonces hagamos el producto entre ellos. Sería 0,68 por 2,2. Aquí, para hacer quizás más sencillo, sí saldría conveniente multiplicar tal cual, ¿no? Tendríamos acá 0,68 por 2,2. No olvidamos de las comas, multiplicamos simplemente. El doble de 8 es 16, el doble de 6 es 12, por lo tanto con el 16 nos quedarían 3 y tendríamos acá. Después multiplicamos por 2 nuevamente, perdón, aquí vamos. Entonces nos da el mismo y al final nos quedan puros 0, ¿cierto? 0, 0 y 0. Entonces sumamos, sería 6, 6 y 3 son 9, 3 y 1 son 4, 1 y 0. ¿Y cuántos decimales tenemos en total? 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos que tener 3 decimales, que sería el 1,496. Entonces todo este resultado nos va a dar 1,496. Y nos dice quédese con la parte entera de A por B. Nosotros multiplicamos y nos quedamos con la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Es este 1 de acá. Entonces el resultado de esto, 0,68 y 2,2 va a ser igual a 1. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio. Volviendo al inicio, tendríamos lo siguiente, ¿cierto? 12,3, gato 6,1 y 2,2. Todo esto va a ser igual a 1. Y ahí lo tendríamos terminado.